Podcast. Ahora, una norma que dice que cuando esa vinculación, eh, para explicarlo en términos sencillos, eh, no favorece al niño o es perjudicial para el niño, en esos casos sí, obviamente ese papá o esa mamá se mantienen alejados, pero por situaciones obviamente que lo ameriten. Por otro lado, las medidas cautelares que generalmente se establecen para poder mantener la relación directa y regular suspendida, un papá alejado o una mamá alejada, tienen un plazo determinado, no son para siempre. Y también existen programas, que de hecho cuando se derivan a los padres a un programa, se supedita, por ejemplo, el régimen comunicacional, se les deriva un programa y también hay que tener actividad. Hay que, obviamente, no solamente procurar tener la disposición de estar en este programa, sino que además ser activo en el sentido de si hay cosas que decir, obviamente yo digo, no sé, la mamá lo que dijo, ejemplo, la mamá dice que él es un maltratador, eh, pero que generalmente lo maltrata de todas las formas posibles, no sé. Pero a lo mejor el papá tiene correos electrónicos, tiene WhatsApp, tiene medios de prueba, videos que acreditan que eso no es así y que es al revés. Entonces, ¿qué hay que hacer? Al programa hay que entregarles información para que pueda obviamente tomar conocimiento que la situación no es como está diciendo la madre, sino que es al revés, ¿ya? Pero por eso, eso implica actividad, eso implica estar presente, eso implica también ser acompañada de algún profesional que te vaya guiando en cómo debes hacerlo, ¿ya? Eso significa también obedecer lo que dice el programa. Bueno, hay hartos pasos que seguir, pero por eso es importante que tienen que estar, lo más importante, asesorada de un buen profesional. Porque no sacan nada con tener todas las ganas si el profesional no te va a estar apoyando al lado. Eso es importante lo que dice Valeria. Nosotros como equipo hemos tratado de marcar ciertas diferencias en cuanto a los procesos que estamos llevando, que tiene que ver con la contención. Tal como tú dijiste recién, hay personas que sufren un duelo, pero hay que entender que el lenguaje crea realidad. Cuando la persona habla que estoy viviendo el duelo, inconsciente o su subconsciente, por así decirlo, está dando ya por perdida la batalla y eso es un auto boicot que la persona se hace en el cual le afecta su estado anímico que le impide, tal como dice la Vale, estar presente, ser constante y eso conlleva a la inactividad. Es un proceso duro, lo conocemos, es un proceso que te desgasta físicamente, emocionalmente, psicológicamente, económicamente, te afecta en todos los sentidos. Pero cuando tú tienes un equipo de profesionales que te apoyan en la contención durante el proceso, la acción y la reacción de la persona en este contexto es muy distinta. Porque no solo se empodera, también se valentona para decir lo que nunca fue capaz de decir mientras era víctima. Y eso es muy importante. Mira, tenemos una pregunta abajo. ¿Qué pasa cuando el niño quiere ver al padre o la madre y él o ella no quieren ver a su hijo? En cuanto a los derechos del niño. Salud, Carmen. Y mira, es súper importante porque de hecho esa es una de las preguntas que más hacen. Y es cierto, hay veces que si bien existe un derecho, el niño quiere ejercer su derecho, quiere ver a aquel progenitor con el que no tiene el cuidado personal. También es cierto que a veces hay un papá o una mamá que no quieren ver a ese hijo, que no manifiestan interés, que son padres totalmente inactivos, que delegan todo tipo de responsabilidades, que no son cooperadores, que no pagan la pensión de alimento, porque también existen y hay varios de esos tipos de padres. Bueno, respecto de ellos, si se fijó, por ejemplo, un régimen de relación directa y regular a través de una mediación o a través de una causa contenciosa, que son las denominadas, la nomenclatura es una C. La nomenclatura yo me refiero, por ejemplo, cuando nosotros entramos a una causa judicial, las causas tienen denominaciones. Pueden ser causa Z, causa C, causa M. Las M son causas por mediación. Las causas Z son causas de cumplimiento. Las causas C son las causas que se les llama contenciosa, donde hay un demandante y un demandado, ¿ya? En ese tipo de causas, ya sean una causa C, que es una causa contenciosa, una causa de mediación. Ya, bueno, lo que yo les contaba era que obviamente si existe un tipo de causa y se estableció el régimen de relación directa y regular en alguna causa contenciosa o voluntaria, que son las causas por mediación, en ese caso se tiene que informar al tribunal. No es que un padre o una madre incumple el régimen comunicacional. Lo que debe hacer ese padre o esa madre que está viendo la actitud negativa de ese progenitor es informar al tribunal. ¿Por qué?
porque tal como lo dice la palabra, hoy día ya no se llaman visitas, se llama relación directa y regular. Y supone directa, porque tiene que haber un contacto directo, persona a persona, pero además regular, que eso es súper importante porque los niños necesitan una predictibilidad, los niños necesitan saber que, por ejemplo, el día sábado voy a ver a mi papá o el día sábado voy a ver a mi mamá. Eso es importante para ellos, porque si no provocamos un daño. Entonces, por eso es importante que informamos al tribunal, porque si ese incumplimiento es reiterado, se puede pedir la suspensión del régimen de relación directa y regular. Y eso va a suponer un antecedente, porque si el día de mañana ese padre quiere mantener nuevamente un contacto con su hijo, obviamente esto va a ser un antecedente para decir, sí, a lo mejor en el pasado lo tuviste, no lo aprovechaste, y eso gatilló en, por ejemplo, mi hijo tuvo que ir a un psicólogo para poder entender que su padre o su madre no querían tener contacto con él. Entonces hoy día que tú aparezcas en la vida de mi hijo de forma abrupta va a significar que yo voy a tener que hacer un trabajo con él, porque si bien existe un derecho, también obviamente él va a tener el derecho a ser oído, ser escuchado, a ver si efectivamente él quiere mantener un régimen con el padre o con la madre, pero además va a significar una progresividad, y hoy día eso es lo que hacen los tribunales cuando hay una desconexión entre un padre y un hijo, o una madre y un hijo, lo que hacen los tribunales es, pueden establecer un régimen comunicacional, pero eso en carácter de progresivo. Esperen un segundo, voy a leer comentarios porque ahí hay otra pregunta más. Vamos del principio, dice por acá, saludos Carmen Gloria, saludos a Jacqueline, saludos a Álvaro, André, qué bueno que encuentre interesante el tema, si quiere puede subir si tiene alguna duda o algo. Pasamos por la chica que hizo el tema, saludos a la Letu. Dice ahí, pregunta, ¿qué pasa si viven en otra ciudad y el padre o la madre queda estipulado videollamadas y jamás las cumplió? Exactamente lo mismo que yo acabo de decir. El régimen de relación directa y regular por videollamadas por las zonas geográficas se encuentran en distintas localidades, también es un régimen comunicacional. Y si ese régimen se incumple, también tienen que hacer exactamente lo mismo, informar al tribunal, y si eso es reiterado en el tiempo, se puede pedir incluso la suspensión. Dice acá Jacqueline, me separé hace 10 años por violencia y duré 22 años casada, nunca me dio nada. ¿Podría demandarlo para recibir algo? A ver, espérame. Me separé hace 10 años por violencia. Duré 22 casada, nunca me dio nada. Ya, pero ahí hay que precisar algunas cosas. Primero, está separada, pero estuvo 22 años casada. ¿Se divorció o no se divorció? Porque si se divorció, se entiende que en ese momento del divorcio ella debería haber demandado compensación económica, que ese es el derecho que le asiste a aquel progenitor que mientras estuvo casado y estuvo dedicado al cuidado de los hijos y del hogar común, dejó de trabajar o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería. Eso dice la norma. Entonces, ese es el momento para que ella pueda haber solicitado una compensación económica por el tiempo que estuvo casada. Y respecto de la violencia, los derechos, y ahí volvemos a lo mismo, la inactividad, los derechos se ejercen en su minuto. Si ella era víctima de violencia, en su minuto. Buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Saben? Mi pregunta es, estuve 22 años casada, no me he divorciado, estoy separada solo de palabra, tengo 3 hijos, los cuales nunca le dio nada, nada de nada de nada, hasta el día de hoy. Él me abandonó por la droga y el trago, ¿ya? Yo ahora en estos momentos trabajo, estoy jubilada, tengo 60 años, pero saqué sola adelante mis hijos. Mis hijos ya están grandes, vivo con uno de ellos y la verdad es que nunca me ha dado nada, nada. He tenido miedo de demandarlo. Mira, cuando me separé recién lo demandé, pero nunca me dio nada. Sí. Nada. Primero que nada, la saludo, señora Jacqueline. Empatizo con usted, me imagino lo complicado que es la situación que usted tiene que haber vivido. Y una lata, pero mire, si usted hoy día sigue casada, hoy día significa que hoy día todavía está habilitada para demandarlo por divorcio, pero además por compensación económica. Todavía está en esa posibilidad de hacerlo. Y respecto de sus hijos, usted puede demandar aún también pensión de alimentos si son menores de 21 años, y si son mayores de 21 y aún siguen estudiando, puede demandar alimentos hasta los 28 años. Ahora, usted va a estar habilitada para demandar alimentos si es que sus hijos viven con usted y usted todavía, obviamente, viven bajo su techo y usted los provee. Ahora, si sus hijos son mayores de edad y ya no viven con usted, cada uno puede demandar a su padre para que obviamente les pague una pensión de alimentos siempre y cuando
sean menores de 21 o menores de 28 y estén estudiando alguna profesión o oficio. Ya. No, mis hijos, ellos ya son independientes, todos trabajan. No tengo hijos menores, yo solamente estoy preguntando por mí. Si yo podría a él demandarlo para que él me dé una compensación, algo, no sé. Sí, sí, podría hacerlo. ¿Sí? Ahora, importante también saber, por ejemplo, a qué se dedicó él en su vida, si actualmente sigue trabajando, porque usted me mencionó que él está dedicado, o sea, droga y alcohol me mencionó, entonces hay que ver eso también, porque de hecho incluso está la posibilidad de que a lo mejor pedir como compensación económica el traspaso de los fondos previsionales si es que él no tiene ningún tipo de bien, porque a lo mejor en algún momento ejerció alguna labor remunerada y debe tener fondos previsionales y tal vez como usted se dedicó al cuidado de sus hijos, podía pedir que esos fondos previsionales se le entreguen a usted, porque mientras usted estaba cuidando a sus hijos, él estaba trabajando. Y finalmente Claro. usted no pudo desempeñar una labor remunerada, usted no pudo tener cotizaciones previsionales. Entonces, bueno, hay que analizar un caso a caso, ver cuál es su situación en específico, para poder obviamente ver cómo se puede ayudar. Pero la respuesta a su pregunta es si puede demandar hoy día, sí puede hacerlo. Divorcio con compensación económica. Muy amable, muchas gracias. Muy bueno el programa. Los felicito. Gracias, Gracias. Jacqueline, que esté Dale, bien. Ya, tenemos, gracias. tenemos otra pregunta abajo. Yo la bajo nomás, Jackie, no se preocupe. Vale, gracias. Mi hijo, Carmen Gloria dice, mi hijo ya no quiere nada con su papá y tiene mediación por mi hijo renuncia a la pensión. Ya, ahí hay un tema importante antes de pasar la respuesta a Valeria. Ujú. Una cosa es que el hijo no quiera nada con su papá y otra son los derechos que tiene el hijo, que es muy importante. O sea, ahí él no está renunciando a un favor que le está haciendo el papá, eso no es un favor, es una obligación y un derecho de él. Así que ahora Vale puede responder si es conveniente o no que el hijo renuncie a su derecho de la pensión. Ya, mire, no quiere nada con su papá y tienen mediación porque mi hijo renunciará a la pensión. Bueno, hay derechos que son irrenunciables y de hecho la pensión de alimentos es uno de ellos. Lo que puede hacer es perfectamente a lo mejor no demandarlo, no pedirle alimentos, pero renunciar a ello no. Ahora, su padre de todas maneras está obligado a pagar una pensión de alimentos si, en las mismas condiciones que yo dije antes, si se encuentra estudiando hasta los 28 años y hasta los 21 si no lo hace. Entonces, yo iría con él, yo lo que haría sería conversar obviamente con él, asesorarlo bien para que él sepa cuáles son sus derechos y finalmente entender que su padre tiene que ayudarlo a que pueda salir adelante, estudiar alguna profesión o oficio. Finalmente es la obligación que nosotros tenemos como papás. Manda la solicitud, Carmen. Carmen, da lo mismo si esté trabajando, pero sigue estudiando. Entonces, son dos temas distintos, por si acaso. Sería bueno que pudiéramos hablar con él. ¿Ya? Ahí viene Carmen, para que explique un poquito más el tema. ¿No es Carmen Gloria Arroyo? ¿Cómo están? Ay, siempre me ¿Cómo estás, molestan por lo Carmencita? mismo, siempre, siempre. Hola, bien. No, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que lo que pasa es que mi hijo cumplió los 21 años ya y él ya está contratado en la Armada, pero le queda un año todavía de estudio. Nosotros habíamos hablado del tema y el tema era que él iba a tomar todo este año la pensión, pero la iba a recibir, era como una compensación para mí, ¿cachai? Lo iba a hacer por eso. Pero al final lo estuvimos conversando porque ya está aburrido que el papá lo llame y todo, y además mi ex tiene una hija discapacitada. Entonces siempre lo llama por lo mismo, que la plata, que está recibiendo plata y sabiendo que al final él la estaba pasando mal. Pues entonces dijo que él iba a quedar con la conciencia tranquila como hijo y prefería renunciar y ya tienen la hora. Yo ya hablé con él y a mí ya me dijo, ya mamá, usted ya no Ya. se meta con mis cosas y toda la cuestión, Carmen, así que yo ya desistí. Carmen, hay una Dígame. situación importante ahí que yo veo que se denomina manipulación emocional. Siempre manipulo a mi hijo chico, siempre. Ya, que la manipulación emocional es precisamente ese muñequeo que hacen, que estoy mal, que tengo que, mira, tu hermana que es discapacitada, la tengo que mantener, este es el nivel de gasto, etcétera, etcétera. Ese tipo de manipulación es muy frecuente en padres que a la larga lo único que hacen es forzar
y dañar psicológicamente a tu niño. Yo creo que tu hijo lo que está es realmente cansado emocionalmente, porque el padre cada vez que lo llama, seguramente le pide que por favor no le cobre la pensión o le echa el lloriqueo con la hija. Entonces es muy importante que siendo empático, claro, es su hermana, todo lo que quiera, pero la pensión es su derecho.